Todos tenemos este niño interior del que tanto se habla en mil partes y ese niño interior a veces toma el control de nuestra vida. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos en medio de una pelea, golpeamos, gritamos. ¿Es nuestro niño de qué? 3 años saliendo a resolver ese conflicto? ¿Saliendo a resolver esa situación de desborde emocional? Así que la pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿qué situaciones le han quitado el control a tu adulto y han dejado la responsabilidad en manos de tu niño o tu niña interior? Cuando tú te estás sintiendo niño o niña por la incomodidad que te genera marcar límites, por esa necesidad de encajar todo el tiempo, por esa necesidad de seguir la autoridad sin cuestionarla, sin hacer preguntas, se vuelve complejo porque empiezas a desdibujar un poco hasta qué punto eres la niña buena de papá y mamá y hasta qué punto ya no tienes que ser la niña buena de papá y mamá. Hola, yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedoras, soy mamá, soy esposa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro Atajo al Éxito. Y hoy vamos a estar hablando de el arte de crecer. ¿Qué es esto tan raro? ¿Cómo así que el arte de crecer? Ya crecimos, todos crecimos, naturalmente crecemos y esa es la vida. Pero una cosa es el crecimiento biológico natural, donde tú eres un bebé, luego eres un niño, luego eres un adolescente y con la adolescencia empiezan a desarrollarse diferentes partes de tu cuerpo, etcétera, etcétera. Y otro es el crecimiento emocional. Y cuando hablo de crecimiento emocional, me refiero a esta capacidad de pararme en el mundo como un adulto responsable de mis emociones, responsable de mi mundo interno, responsable de mi proyecto de vida, donde entiendo que no hay culpables en la creación de mi proyecto de vida, donde entiendo que simplemente yo soy creador y yo soy protagonista de esta existencia. Ahora, ¿por qué quiero que hablemos de este tema como tan raro, como que es eso de crecer a nivel interior? Y es que yo siento que ya hablamos del desarrollo personal, creo que es muy importante, creo que hoy más que nunca estamos entendiendo la importancia del desarrollo personal, pero creo que no hemos entendido qué se siente dejar de ser niños y convertirnos en adultos. Y te lo voy a poner en contexto desde mi propia realidad y desde mi propia perspectiva. Resulta que estoy próxima a cumplir 30 años, el 29 de octubre cumplo 30 años. Estoy supremamente feliz, emocionada. Desde que tengo memoria he amado cumplir años. No ha habido un solo cumpleaños en el que me sienta vacía, en el que me sienta triste. Para mí cumplir años es lo más emocionante del mundo. Me llena celebrar mi vida, es la fecha probablemente más importante para mí. Y alrededor de cumplir años empiezan a surgir diferentes reflexiones. Siempre lo he hecho desde que estoy muy niña, pensar cómo ha sido mi año anterior, qué cosas quiero lograr, tener esa capacidad de soñar, pero siento que ahora que estoy cumpliendo 30 años o que estoy próxima a cumplirlos, creo que esta edad es demasiado determinante para mí porque es el primer cumpleaños en el que me siento adulta. Y probablemente suene muy raro porque llevo actuando en redes sociales como adulta aproximadamente 5 o 7 años, pero siento que es mi primer cumpleaños siendo adulta y te voy a explicar por qué. Resulta que en diferentes escenarios yo sentía que era una niña. ¿Cómo te lo explico para que sea más fácil? Digamos que yo tenía esta idea de que mi opinión no era lo suficientemente valiosa o de que yo tenía que seguir demasiadas instrucciones de otras personas aunque no me gustara, que yo veía otras mujeres muy empoderadas en sus diferentes roles, como mamá, como esposas, como empresarias, y yo la verdad, si pudiera ejemplificártelo de alguna forma, yo sentía que yo salía de mí y veía a esa Tatiana que estaba ahí y yo veía a una niña jugando a ser mamá, jugando a ser esposa, jugando a ser empresaria, porque muy dentro de mí yo no sentía que tenía esta potestad de tomar decisiones demasiado relevantes. Aunque las tomara, yo sentía que igual las seguía tomando una niña. Pero en mi mente esto simplemente pasaba porque era muy joven. Entonces yo decía, claro, es que
yo veo a estas otras personas que de pronto las encuentro más empoderadas de su posición, que las siento más genuinas en sus respuestas, que las veo con esta capacidad de decir eso no me gusta, eso no lo quiero hacer, que no le tienen que estar dando tantos rodeos a las cosas, que pueden marcar límites claros con sus figuras de autoridad. Y yo decía, qué interesante, eso debe ser una habilidad que se gana con los años. Yo todavía estoy muy joven. Pero llegan personas a nuestras vidas que nos empiezan a servir de espejo, espejo donde nos podemos reflejar y donde nos damos cuenta que tal vez lo que nos incomoda de esas personas o de hecho lo que admiramos de esas personas ya existe en nosotros. Simplemente esas personas están aquí en nuestro camino terrenal para mostrarnos esas situaciones que nosotros podemos vivir. Y siempre he estado muy de acuerdo con la idea de que la incomodidad simplemente refleja una grandeza que no está siendo expresada. Y yo me sentía muy incómoda de sentirme niña en muchas situaciones. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando buscábamos colegio para nuestros niños, bueno, para Valen, que fue con el único que hicimos este proceso antes de tomar la decisión de hacer educación en casa, yo llegaba a una reunión de padres y yo veía a todas las personas tan adultas, o sea, no viejas o como acabada demacrada, no, yo las veía muy adultas y yo decía, soy una niña. O estábamos en un parque de diversiones y yo veía muchas mamás y yo las veía tan adultas y yo me sentía tan niña y a veces yo cometía errores y yo decía, estos son errores de niña. O personas que se estaban casando y cuando yo las veía casarse, yo veía a dos adultos casándose, pero yo me sentía como una niña, incluso teniendo la misma edad. Pero repito, yo creía que simplemente era un tema de percepción, como más del aspecto físico, de pronto el tono de voz. Toda mi vida me han dicho que tengo voz de niña, he tratado de mejorar todo el tema de la proyección de mi voz, pero siempre, aunque otros me percibieran como adulta, yo seguía en esta idea de soy muy chiquita, o sea, soy una niña básicamente jugando a ser adulta. Empiezo a entender, empiezo a hacer un proceso de introspección con terapia, obviamente con lo que he estudiado para acompañar los procesos de éxito de diferentes personas y me doy cuenta que es que efectivamente hay una adulta que se está presentando en el mundo exterior a nivel de ego, que efectivamente hay una adulta que está tomando decisiones, que a veces acierta y a veces desacierta, pero que a nivel de alma hay una niña. Y es hermoso tener una niña a nivel de alma o tener un niño a nivel de alma, pero esa parte dulce de la niñez, esa, no sé, gratitud, esa capacidad de asombro, eso es lindo conservarlo. Pero cuando tú te estás sintiendo niño o niña por la incomodidad que te genera marcar límites, por esa necesidad de encajar todo el tiempo, por esa necesidad de seguir la autoridad sin cuestionarla, sin hacer preguntas, se vuelve complejo porque empiezas a desdibujar un poco hasta qué punto eres la niña buena de papá y mamá y hasta qué punto ya no tienes que ser la niña buena de papá y mamá, sino que ahora tienes que ser la mujer de tu casa, que está cuidando a unos hijos, que tiene un esposo, que tiene una empresa, porque ella es una mujer adulta tomando decisiones para esa nueva vida que ha creado. ¿Qué sucede cuando eres una niña siendo una adulta? O sea, cuando tienes esta autopercepción de continúo siendo niña, y repito, no en este sentido de capacidad de asombro, de capacidad de imaginación, de creatividad, sino más en esta idea de me siento demasiado dominada por el mundo exterior. Normalmente, desde tu niña puedes actuar muchos roles que no te están correspondiendo, que a la adulta ya no le corresponden. Y digamos que para diferenciarlo mucho mejor a nivel de explicación, yo te podía decir que me encanta conservar a nivel de alma mi niña sana, esa que sueña, que se proyecta, que cree que todo es posible, que es creativa, que es imaginativa, pero yo sentía que estaba teniendo demasiado protagonismo mi niña herida. Y
¿Quién era esa niña herida o cuáles eran esas características? Una niña que tenía un miedo permanente a no gustar, a no encajar, a no ser la favorita, a que no la vieran con los mejores ojos, a que no destacara de la forma que otros querían que destacara. Esa niña herida que siempre tuvo claro que no podía incomodar, que no podía tener sueños tan grandes porque era una ambición y esa ambición se podía convertir en pecado. Esa niña que tenía que seguir siendo hija. Y lo que sucede, sobre todo en mi rol de mamá, es que cuando tú tienes hijos y cuando tú tienes que ser madre, si continúas siendo la niña de papá y mamá, estás dejando huérfanos a tus hijos. Porque no eres capaz de ser mamá, o sea, no puedes ser la niña hija de papá y mamá mientras tratas de ser la mamá de tus hijos. Son roles incompatibles, son roles que no se pueden llevar en sincronía. Así que de mi lado, ¿cómo te podría explicar esto en un ejemplo sencillo? Por ejemplo, no sé, salíamos y yo recibía una instrucción de mi papá, pero tenía la necesidad de cubrir una situación de mi hijo. Entonces yo quedaba muy bloqueada en esos momentos porque yo sentía de forma inconsciente que primero tenía que atender a mi papá, pero entonces mi yo adulto me decía, hey, pilas, tu hijo es primero, tú eres mamá, tú tienes que proteger primero esta vida. O a nivel de trabajo es como, bueno, tienes todos estos sueños, tienes tu capacidad consciente para crear la vida que tú deseas, pero de forma inconsciente a esta niña no le conviene incomodar a su familia con sueños tan sobredimensionados o con el estilo de vida que se sueña o con la calidad de vida que se imagina. Entonces hay una contradicción permanente ahí, porque tú pierdes el control de tu propia vida tratando de satisfacer a esas figuras de autoridad que está teniendo la niña. No quiero decir con esto que es que a mí me hayan impuesto este rol o que a mí me hayan impuesto quedarme en el papel de niña toda mi existencia, por supuesto que no. O sea, yo creo que un papá o una mamá, incluso sin herramientas, pero que esté medianamente sano, disfruta el crecimiento de sus hijos. Lo que pasa es que los niños en nuestra primera infancia y con la información que recibimos estamos haciendo interpretaciones. ¿Qué significa esto? Que no es simplemente lo que papá y mamá nos dicen que debemos ser, sino también lo que nosotros interpretamos que debemos ser. Por supuesto, en algunos casos yo he hablado con mis papás y mis papás me dicen como, ¿qué? O sea, crece, eso es lo que yo quiero, que tú crezcas, que tomes tus decisiones, que pongas primero a tu familia. Y para ellos eso es normal, o sea, como que sí quiero que crezcas, quiero que tú tomes tus decisiones, que seas responsable de tu vida, que seas independiente, no estés pensando en ser la niña de papá y mamá. Pero inconscientemente lo grabamos de forma distinta y por eso tenemos que traer todo esto a la conciencia para poderlo sanar, para poderlo reprogramar. Así que si en este momento tú estás sintiendo que te está costando brillar, que te está costando ejecutar tus proyectos, que estás procrastinando demasiado, que tienes una dificultad en los roles, por ejemplo, sientes que no puedes desarrollarte bien en tu rol como esposa o pareja, que no puedes desarrollarte bien en tu rol de madre, que no puedes desarrollarte bien como empresaria, que esta idea consciente de éxito siempre está siendo autosaboteada, tal vez es porque existen unas necesidades de la niña que no están siendo cubiertas. Todos tenemos este niño interior del que tanto se habla en 1000 partes y ese niño interior a veces toma el control de nuestra vida. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos en medio de una pelea, golpeamos, gritamos. Es nuestro niño de ¿qué? 3 años saliendo a resolver ese conflicto, saliendo a resolver esa situación de desborde emocional. Algunas veces nos dan una instrucción y actuamos con una rebeldía inconsciente y ahí simplemente está actuando el adolescente interior que nos habita. Es importante entenderlo e identificarlo porque casi siempre los problemas más fuertes de nuestra vida simplemente se basan en que la respuesta la está dando el niño que nos habita, no el adulto.
porque el adulto a nivel consciente logra hacer un proceso mental importante, logra tomar una decisión más conveniente, logra hacer un proceso donde dice, ok, hay una causa y hay un efecto, pero muchas veces estamos en esto que se llama el secuestro amigdalar, que es cuando no somos capaces de tener una gestión emocional, cuando no somos capaces de pensar porque estamos atrapados en una emoción vivida con bastante intensidad y simplemente decimos, ¿sabes qué? Pues listo, terminemos, me voy de aquí, me voy de esta casa. Lloro y no le encuentro solución a absolutamente nada, o caigo en un proceso de profunda tristeza. Cuando no logramos salir de esas situaciones, tenemos que reconocer que es de pronto el niño sin herramientas que está ahí tratando de resolver ese problema por ti y que necesita ese niño reencontrarse con el adulto para que el adulto le diga, yo estoy a cargo, aquí estoy, te acompaño, yo estoy a cargo, mira todo lo que hemos logrado y ahora el adulto soy yo y yo estoy a cargo. Así que la pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿qué situaciones le han quitado el control a tu adulto y han dejado la responsabilidad en manos de tu niño o tu niña interior? Probablemente muchas. Y probablemente no la dejaron en manos del niño o la niña interior, amante de la vida, enamorada de la naturaleza, que disfruta la creatividad y la imaginación, sino que probablemente está a cargo ese niño o esa niña herida. Y esa niña o ese niño herido no tiene las herramientas, entonces esa gestión de las situaciones que se presenta va a ser un poco deficiente y va a ser desde el niño. Si nosotros vemos, si tienes hijos o hijas, te vas a dar cuenta que el niño o la niña simplemente se queda sin herramientas. Yo con Valen, por ejemplo, mi hijo mayor, y bueno, con Luca por supuesto también, he hecho mucho proceso de entender las emociones, de conocerlas, de comprender cuál es el mensaje que hay detrás de cada emoción. Y en estos días estábamos con unos amiguitos y él estaba montando en un triciclo de una de sus amiguitas y resulta que se iba a caer y le hizo muy fuerte a su manubrio para no caer y lo quebró. El desborde de mi niño fue, pero de otro mundo. O sea, tanto que estábamos en un lugar con ellos y él solo lloraba y corría y la niña súper linda fue a decirle que no había problema, que no pasaba absolutamente nada, pero él ama a su amiguita con todo su corazón. O sea, yo creo que es su persona favorita en el mundo. Y cuando cuando ella trata de hablar con él lo único que hacía era llorar, gritar y salir corriendo. Cuando ya luego me entro con él porque me dice, vámonos al carro, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir de aquí, ya estoy muy mal. Me siento con él a hablar en el carro, él me dice, tengo mucha pena y yo no sabía qué hacer con esta emoción, esta no la conocía. Claro, esa vergüenza que él estaba sintiendo en ese momento porque para él fue un daño a algo muy preciado de su amiguita y se sintió bastante mal. Y efectivamente la vergüenza no es una emoción que se siente tan rápido, sino que va llegando más adelante con los años. Y para él fue su primera experiencia de vergüenza, así que por supuesto fue un momento bien difícil. No había herramientas, efectivamente no las había, no se las había compartido nunca. Trabajamos herramientas para la rabia, para la tristeza, pero nunca para la vergüenza. Y ahí identifiqué esa necesidad de dotarlo de herramientas para gestionar la vergüenza. La capacidad que podemos desarrollar para pedir disculpas, por ejemplo, para buscar la forma de enmendar los errores que cometemos, para que la vergüenza no se vuelva paralizante, sino que al contrario nos ayude a movilizarnos en buscar soluciones para eso, digamos, incómodo que acabamos de hacer. Pero así como Valentino de 5 años expuesto a una nueva emoción, no tenía las herramientas y no reaccionó de la mejor manera porque no había herramientas, así muchas veces le pasa a nuestro niño interior, que no fue dotado de herramientas, nuestro niño interior está herido sin herramientas, expuesto a una situación que se considera de peligro o una situación estresante, pues, ¿cómo vamos a reaccionar?
de una forma que no se va a sentir cómoda para el adulto. Entonces, ¿qué debemos hacer en todo momento? Tratar de entender cuáles son las herramientas que le faltan a ese niño o a esa niña que está reaccionando y nosotros como adultos darle esas herramientas. Tati, es que ni como adulto tengo las herramientas. Pues para eso está la educación, para eso el desarrollo personal, que ya lo hablamos en episodios pasados. Acuérdate lo que te decía en el episodio pasado, el desarrollo personal no se trata de una línea ascendente donde tú estás acá y vas ascendiendo y ya está, y el reto que tuviste acá no lo vuelves a tener jamás. No, se trata más bien de una espiral, ¿sí? Donde tú tienes un reto, te duele, es difícil, responde el niño, responde la niña, tú te das cuenta, identificas cuáles son las herramientas que ese niño o esa niña herida necesitan, adquieres esas herramientas y luego en esa espiral te vuelves a encontrar con un reto similar, pero ya hay más herramientas y entonces ese reto se va a hacer más sencillo la próxima vez. En mi caso lo hemos hablado, incluso vamos a tener próximos episodios hablando del arte de decir no. Para mí poner límites era, pero imposible, o sea, impensable. De hecho, también lo hablé en un podcast que tengo con mi esposo, se llama En la Casa Hablamos, por si no lo conoces, lo encuentras aquí en YouTube o en Spotify. Y estuvimos hablando de el proceso tan difícil a nivel interno de poner límites, porque finalmente el niño no quiere poner límites, el adulto los quiere poner, pero el niño tiene mucho miedo a perder el amor de papá y mamá. Y cuando tú vives como niño, tiendes más a echarle la culpa de tu fracaso a otras personas, a sentir que siempre los adultos que te rodean deben aplaudir lo que haces, que siempre les debes agradar, que lo estás haciendo por ellos más que por ti. Y en ese proceso de poner límites, pues yo me he dado cuenta y me he dado la oportunidad de estar en situaciones donde tengo que poner muchos límites. De hecho, creo que cada vez menos porque cada vez adquiero más maestría en la postura de límites. Sientes que la única forma de alcanzar el éxito es a través del trabajo duro, pero al mismo tiempo te has dado cuenta que trabajando duro lo único que consigues es perder tu salud y perder mucha calidad de vida. ¿Te has preguntado cómo elevar tus resultados y hacer más por tu vida profesional invirtiendo menos tiempo? ¿Sueñas con tener una vida armónica y en propósito, pero sientes que no es posible para ti? Quiero regalarte la metodología que he creado para escalar mi facturación un 1200% y sentir que vivo en plenitud, teniendo tiempo para cuidarme, para estar con mis hijos, para meditar, hacer ejercicio, disfrutar con mi familia y todo lo que siempre soñé y creí que era imposible para mí. Por eso he diseñado Esencial, un entrenamiento que hoy te quiero regalar porque aquí he documentado todo el proceso que he llevado para escalar mis resultados aumentando mi calidad de vida. Ingresa al enlace de la caja de información para que puedas empezarlo hoy mismo y recibirlo gratis en tu correo. ¿Cómo funciona la vida en términos generales? Cuando hablamos, no, es que la vida es muy cruel, o sea, a mí siempre me sale el mismo tipo de personas. Siempre soy de las personas que tiene el colaborador más cansón. Siempre que yo salgo a la calle me atracan. Siempre con mis hijos todo es un problema, o sea, la maternidad es horrible, mis hijos son caóticos, o sea, a mí me tocaron los peores. A mí siempre me tocan los jefes acosadores, a mí siempre me tocan las parejas violentas. Cada vez que nosotros estamos viendo algo repetitivo, en vez de creer que simplemente la vida es muy cruel con nosotros y así es, entendamos la sabiduría que hay detrás de todas esas situaciones repetitivas. ¿Y cuál es esa sabiduría? Es la vida como tratándote de decir, hey, despierta, aquí hay algo que trabajar, aquí tenemos cositas por sanar, y tú decides no sanar y sigues. Y viene la otra situación y te dicen, ok, ahora un poquito más duro, a ver si despiertas. Y tú dices, no, pues así es de la vida. Y sigues. Y luego la vida te dice, hey, puño, o sea, despierta, mira esta situación. Y por eso muchas veces las personas necesitan tocar fondo con situaciones particulares de su vida para decir, uy, no. O sea, no puedo seguir así. Me voy a reinventar, voy a hacer las cosas distinto. Qué rico que no tuviéramos que tocar fondo. Qué rico que nos diéramos cuenta que a la segunda vez que una situación nos está pasando es porque ya está representando una señal de alarma. Qué rico que cuando tuvimos, no sé,
3 años de una pareja tóxica, salimos de esa relación y nos metemos en otra y empezamos a ver banderas rojas al mes, salgamos inmediatamente de esa relación y pongamos límites. Qué rico que cuando alguien en nuestro trabajo esté agrediendo nuestro espacio personal, esté siendo acosador, pongamos el límite. Y yo recuerdo muchísimo una frase que me decían chiquita: es mejor ponerse colorado un ratito que pálido para toda la vida. Pero nos cuesta interiorizar esa frase. A mí por mucho tiempo me costó interiorizar esa frase y simplemente yo sentía que no ponía límites porque me daba pánico la confrontación, porque no tenía la capacidad de decir que no, porque quería agradarle a todo el mundo, porque me daba muchísimo miedo que hablaran mal de mí. Y cada vez me encontraba con más personas que me mostraban esa parte de mí que yo tenía que trabajar y que me costaba trabajar. Así que yo me encontraba con colaboradores súper deficientes en sus actividades, trabajadores groseros, colaboradores muy, muy retadores a nivel emocional. Y mi conclusión simplemente era, no, es que la gente no quiere trabajar, es que el mundo está horrible, o sea, por eso no consiguen trabajo, por eso no salen adelante, bla, bla, bla. Me encontraba con personas que siempre querían sacar provecho de lo que yo hacía sin darme la retribución por ello. Y yo siempre decía, no, pero es que la gente, entre más plata, más tacañas son. O sea, me tocaban los clientes más tacaños del planeta, que siempre querían drenar lo más que pudieran de mí sin darme la compensación justa por mi trabajo. Y así me encontraba con clientes absolutamente demandantes que me llamaban domingos a las 11 de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la niña no les decía que no. La niña les decía, sí, por favor, acéptame. Lo voy a hacer para que me aceptes. Lo voy a hacer para caerte bien. Lo voy a hacer para que hables bien de mí. Lo voy a hacer para evitar la confrontación. Soy una niña, no sé cómo confrontar, no sé cómo debatir. Y cuando todo eso empieza a cambiar, me empiezo a dar cuenta que la necesidad de confrontación se empieza a espaciar mucho más. O sea, las situaciones para poner límites ya no son tan frecuentes. Tengo un equipo de trabajo y el equipo de trabajo funciona súper bien. O sea, todos saben lo que tienen que hacer en los momentos que lo tienen que hacer. Y no es una lucha constante de perseguirlos, de que hagan bien las cosas, de acosarlos. No, todos fluimos súper bien. Es muy fácil tener un equipo de trabajo ahora para mí. Con los clientes saben cuáles son los límites desde el inicio. Se les envía un acuerdo con términos y condiciones y esos son los límites. Y hace mucho no tengo un cliente demandante, grosero, altanero. No. Y si vemos de entrada que es un cliente grosero, altanero, preferimos hacer el reembolso, darle las gracias y continuar adelante porque ni me quiero estresar yo ni quiero estresar a mi equipo de trabajo. Colegas que hacen propuestas, etcétera, o cosas a las que yo genuinamente no les quiero decir que sí, ya aprendí a decir que no con mucha elegancia y está perfecto. Y recuerdo que antes a la niña que la obligaban a decir que no, le daba taquicardia, sudaba, se ponía muy, muy mal, pero ya ahora el no lo da mi adulta. Y ya mi adulta no tiene pena, no tiene miedo, no tiene este FOMO, este miedo a perderse oportunidades. La adulta dice no con clase, con elegancia y con la certeza de que ese no está anclado a un sí más fuerte que le está dando a su proyecto de vida. Porque es que cuando la niña le estaba diciendo sí a todo, la niña simplemente no tenía claridad de su proyecto de vida. La adulta sí, pero como la niña era la que estaba respondiendo, esa niña no tenía claro para dónde iba. Entonces la niña sentía esa necesidad de lograr lo único que para ella era posible. ¿Y cuál era el logro inmediato que la niña quería ganar? Reconocimiento, aceptación, no salirse del esquema, ser una niña buena, encajar. Ahora la adulta con un proyecto de vida claro dice, voy a decir que no y esto va a estar difícil, o sea, probablemente me voy a perder esta oportunidad, pero decido con conciencia perdérmela. Probablemente no les va a gustar que diga que no, pero está bien, acepto que no les guste porque cada persona es libre de que no le guste lo que yo haga o lo que yo diga. Y simplemente mi responsabilidad es actuar desde mi adulta
respetuosa. ¿Sí? Desde esa adulta asertiva que a través de su lenguaje y de su comunicación es asertiva, donde yo me sienta bien con las palabras que emití, donde no me vaya a sentir culpable o donde no vaya a tener remordimiento porque fui grosera, porque fui violenta, porque puse límites desde una idea autoritaria o desde pensamientos violentos, sino simplemente porque considero claramente que como adulta tengo la capacidad de decir no cuando quiero, de decir sí cuando quiero y que lo hago con mucho respeto y asertividad porque amo a los seres humanos y porque creo que los seres humanos merecen mi amor y mi respeto y se los voy a dar incluso cuando no estemos de acuerdo. Ya si la otra persona se enoja, se pone triste, no era lo que quería, empieza con sus manipulaciones emocionales, está bien, es tu forma de gestionar las cosas, pero ya mi niña no lo gestiona así, porque ya la adulta está a cargo. Y si hay un niño herido en ti que se ofendió por los límites que yo puse, es tu trabajo personal, no el mío. Yo ya hice el mío, o sea, ya logré establecer mis prioridades, ya logré hablar y darle voz al adulto que soy. Y si a ti te incomodó, es tu trabajo, no es mi trabajo. Mi trabajo es tener la conciencia de que te hablé con asertividad, con respeto y con amor, y tú decides cómo lo interpretaste. Así que con esta idea he sentido que crecí. Es una sensación realmente que se siente a nivel corporal, una sensación de crecí. Y yo sé que esto va a sonar muy raro, yo a veces tengo unos pensamientos que yo digo, ay no, qué oso, donde diga esto en el podcast ya sí voy a quedar como demasiado loca, pero si alguien de ustedes ha sentido esto, por favor me lo dejan en los comentarios para no sentir que estoy tan rayada en esta vida. Pero básicamente lo que yo siento en el último año es que crecí, pero no simplemente en la parte de desarrollo personal, como en el crecimiento y el desarrollo personal, sino que realmente crecí, me convertí en adulta en el último año o en los últimos 2 años aproximadamente. Me convertí en adulta y me veo físicamente y veo un cambio como adulta. Obviamente también estoy de acuerdo en que mi cambio físico del último tiempo fue significativo a nivel de peso, pero lo veo diferente, es como en las facciones, como la forma en la que me veo cuando hago un video, la forma en la que me veo cuando hago una foto. Yo ya veo a una mujer adulta, antes yo veía a una niña y antes pues me gustaba ropa incluso más infantil y me encantaba vestirme con cosas de muñequitos y no es que esté mal, o sea, yo seguiré amando muchísimo las diferentes cosas infantiles, pero digamos que ya no veo a una niña, ya veo a una mujer, incluso a nivel físico. Siento que crecí y siento que ese crecimiento es no porque un día haya tomado la decisión, bueno, hoy me voy a empezar a vestir como adulta, lo voy a hacer, punto. No, es porque todo se complementa y hace parte de un estado mental distinto. Cosas que yo pensaba, yo siempre tenía mis tableros en Pinterest de cómo me quería vestir hace muchísimo tiempo, pero yo siempre pensaba que era muy sobreactuada. Pues como que yo decía, ¿cómo me voy a vestir así? O sea, demasiado sobreactuada porque yo todavía no estoy tan grande. Pues a mi edad, tengo, no sé, 27 años, pues yo me voy a poner mis camisetas estampadas, las que me ponía en la universidad y ya está. Y cuando me vestía muy elegante era para ocasiones especiales porque pues, simplemente tal vez se vea muy raro vestirme de esta forma simplemente para acompañar a mis hijos a un partido de fútbol. Y reprimí un montón esa parte de mí que quería vestirse de una forma en particular, pensando en que todavía no era lo suficientemente adulta para vestirme así. O sea, yo encuentro en la moda, por ejemplo, una forma de comunicación importante y eso lo identifiqué en mí, como esta necesidad de vestirme siempre para no incomodar, para no llamar la atención. Y no te estoy diciendo que con esta ropa llame la atención de una forma que no quiero, sino que simplemente como me he visto usualmente
elegante o como uno se viste cuando trabaja en un corporativo o algo así, pues vestirse así para ir a sentarse a una manga sintética a un partido de fútbol a veces es muy raro, pero a mí me gusta un montón y lo disfruto, y la adulta elige vestirse así porque esa es la forma en la que le gusta vestir. Aunque el mundo piense que estoy sobrevestida o que estoy muy joven para vestirme así o que ya me he visto como una señora, pues no me importa, me voy a vestir así porque esta es la versión que quise proyectar mucho tiempo, pero que me daba miedo proyectarla porque la niña no quería incomodar y la niña quería vestirse como le dijeron que se vestían las niñas. El caso. Hay muchos pensamientos aquí que probablemente están como ¿what? Pero bueno, son mis ideas sobre esta parte ya un poco más superficial del aspecto personal, pero sí, en conclusión, siento que crecí, que pasé como de tener 10 años en poner límites a tener 30 años en un año. Siento que le di espacio a la mamá que soy, siento que le di espacio a la esposa que soy, siento que le di espacio a la empresaria que soy y le di espacio a la versión futura que quiero crear sin miedo. Sin miedo a lo que piensen, a lo que crean, a las ideas que tengan los otros de mí. No, con esto te quiero decir que no me importa en lo absoluto lo que piensen de mí. Siento que esa es una idea que se ha puesto de moda, como que no te importe lo que piensen los demás de ti, pero creo que es algo imposible. O sea, finalmente somos seres humanos, los seres humanos necesitamos pertenecer, de cierta manera necesitamos aceptación social. La pregunta es, ¿de quién te interesa la aceptación? Yo te puedo decir que me interesa sobremanera la aceptación de mi esposo y de mis hijos. Me interesa mucho la aceptación de mi equipo. Me gusta que se sientan bien, que piensen bien de mí. Me gusta que crean que pueden contar conmigo. Me gusta que se sientan cómodos en su trabajo. Me gusta que mi esposo me vea y diga, wow, tengo una esposa espectacular, no solamente a nivel físico, sino también en lo acompañado que se siente, en el cariño que recibe, en el apoyo que tiene de mi parte. Quiero que mis hijos me vean y digan, qué maravillosa es mi mamá. Todas estas personas que son tan valiosas para mí, por supuesto me interesa lo que piensen de mí, pero se han ganado esa necesidad que yo tengo de que me importe lo que ellos opinen, porque he recibido genuinamente su cariño, porque me han querido en mi luz y en mi oscuridad, porque han sabido aceptarme en mi luz y en mi oscuridad, y porque he encontrado con estas personas un camino directo de comunicación. No me lo mandan a decir con nadie. Si algo no les gusta, me lo pueden decir. Saben que yo estaré abierta a mejorar o simplemente a compartir mi punto de vista de vuelta. Y las personas que no simplemente se quedan con lo que yo proyecto, sino que quieren ir más a profundidad a entender por qué tengo estas razones, por qué tengo estos puntos de vista, por qué me he dado la oportunidad de hacer las cosas diferente, esas personas merecen todo mi respeto, todo mi amor, no diciendo que los otros seres humanos no, pero espero entiendas a lo que me refiero, esta necesidad de yo también retroalimentarlas con mis ideas, con mi cuidado. Y como te digo, no te podría decir que no me interesa para nada lo que piensen de mí, me interesa, pero soy muy selectiva con cuáles son las personas de las que me interesa su posición, cuáles son las personas a las que me interesa caerles bien. Y cuando me refiero a caerles bien, no es simplemente actuar para caerles bien, es que yo realmente pueda entregar mi mejor versión para que esa relación funcione. Porque sé también que el día en que me toque poner límites, no voy a poner a prueba su amor, simplemente el amor va a estar ahí de forma natural. Y esas son las personas a las que me interesa cuidar, entender cuáles son mis acciones, entender cómo están impactando mis acciones en tu vida, en su vida, porque son las personas que han estado de forma incondicional y que no me están juzgando en función de los límites que pongo o que dejo de poner. Y bueno, esto ha sido todo por nuestro episodio de hoy. Recuerda que yo siempre te espero en nuestra membresía Atajo al Éxito. Atajo al Éxito es un espacio de suscripción mensual donde te voy a regalar tus primeros 30 días gratis haciendo clic en la cajita de información. Luego solamente vas a pagar $14,97 cada mes y lo mejor de todo es que vas a tener la oportunidad de formarte bajo 2 enfoques.
Uno es la conexión esencial, donde trabajamos reprogramación de creencias, relación con el dinero, sanar heridas de la infancia, crecer a nivel mental y todo lo que tiene que ver con mentalidad y desarrollo personal. Y en el otro enfoque vamos a tener la implementación práctica, y en esta implementación práctica vamos a hablar de inteligencia artificial, marketing digital, ventas, prospección de clientes y todo lo que necesitas para construir tu propia visión de éxito. Recuerda que siempre te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M. Tengo Instagram, tengo TikTok, allí tenemos contenido todos los días. Y por favor, si este episodio te gustó, compártelo, públicalo en tus redes sociales, mándaselo a un amigo o a una amiga que le pueda servir. Yo te estaré eternamente agradecida de que me ayudes a multiplicar este mensaje. Te mando un abrazo muy, muy grande y tú y yo nos vemos muy, muy pronto. Chao.